Queremos escribir en esta mañana un capítulo mejor en nuestras vidas. ¿Quién quiere escribir un capítulo mejor en sus vidas? Amén. Todos queremos escribir un capítulo mejor. Y sabemos que eso no es mágico. Mucha gente está esperando vivir una temporada mejor como por arte de magia. Y sabemos que esas cosas no suceden. Ese es el pensamiento mágico que muchas veces tenemos, pero que no va a ocurrir. Eclesiastés capítulo 3, Salomón, considerado el hombre más sabio de la tierra. ¿Qué libros escribió Salomón? Eclesiastés. ¿Qué más? Proverbios. ¿Qué más? Muy bien, Cantar de los Cantares. En Eclesiastés 3, él dice: la vida es un conjunto de capítulos. El proverbista dice: la vida es como un libro, donde uno va hojeando diferentes capítulos que le tocó vivir. Y dice Salomón que hay capítulos de la vida donde vas a llorar. A ver, capítulos de la vida que vas a sanar, que vas a amar. También dice la Biblia que habrá capítulos duros y difíciles. El ser cristiano no es un certificado de inmunidad que te exime de los problemas y los momentos difíciles. Vivimos en un mundo que está roto por el pecado. Habrá momentos de luto, habrá capítulos de luto, habrá capítulos de alegría. Lo que sí quiero decirte es que tu actual capítulo, el capítulo que estás viviendo en este momento, no es tu capítulo final. Y creemos y queremos que es posible, de la mano del Señor, escribir un mejor capítulo para nuestras vidas. Amén. Y quiero en esta mañana, en el Día de la Madre, inspirarme o inspirarte en la historia de una mujer llamada Noemí. Miren, que está en el libro de Ruth. Hace poquito, los jueves, estuvimos estudiando la vida de Ruth. Pero quiero que en esta mañana podamos inspirarnos en la vida de Noemí. Dice Ruth capítulo 1: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, y el nombre de su esposa, de quien vamos a hablar en esta mañana, se llamaba con mi esposa Susana Noemí. Pero ¿por qué se ríen si no es malo Noemí? No quiere que Susi no quiere que le digamos Noemí, pero se llama Noemí. Sus 2 hijos se llamaban, la delantera de Colón parecen estos, Malón y Kelión. Si nosotros tenemos todos los malos, no le metemos un gol a nadie. Dice, eran efrateos. Al efrateo se le llamaba al que vivía en Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después de haberse establecido en tierra de Moab, en tierra de pagana, murió el papá de la familia. ¿Quién murió? Elimelech. Noemí se quedó viuda y tenía sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro se casó con una mujer llamada Ruth, de quien toma nombre el libro. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí se quedó sola, sin sus 2 hijos y sin
su esposo. Muy bien. Un capítulo en la vida de Noemí terrible. Un capítulo de crisis. Dice, un hambre severa azotó toda la tierra. Y el papá de familia, llamado Elimelec, toma una decisión. Toma a su esposa, toma a sus 2 hijos y les dice, nos vamos a ir a vivir a Moab. No fue una sabia decisión. Allí en Moab muere Elimelec. Noemí se queda viuda con sus 2 hijos. Estos contraen matrimonio con 2 mujeres del lugar, Orfa y Ruth. Pero dice la Biblia que después de unos 10 años de estar establecidos en Moab, también se mueren los hijos de Noemí, Malón y Kelión. No solamente era un capítulo difícil para todo Israel, era un capítulo muy difícil para Noemí. Se queda viuda, está viviendo un capítulo de luto en su vida, pero dice la Biblia que sobre llovido mojado. Viste que a veces parece que los problemas se empiezan a amontonar uno tras otros en la vida. No solamente queda viuda, sino se mueren sus 2 hijos, pierde su descendencia, y en ese tiempo ser viuda y perder la descendencia era ser de la clase más baja socialmente hablando. Tenemos que decir que Noemí estaba en la más absoluta miseria. Del hambre pasó a la pérdida del esposo, de la pérdida del esposo pasó a la pérdida de sus hijos. Yo quiero decirte algo muy importante esta mañana. Muchas veces cuando la vida te da lo peor, Dios te está preparando para lo mejor. Muchas veces cuando la vida te da lo peor, Dios te está preparando para lo mejor. Anhelamos, queremos que el Señor escriba un mejor capítulo en nuestras vidas. Y le decimos al Señor, Señor, ¿cómo escribimos un capítulo mejor para lo que viene? Un capítulo mejor para nuestras vidas empieza, todos juntos vamos a decir, un mejor capítulo en la vida empieza con una decisión. Recién decíamos, las cosas no cambian por sí solas. El libro de Ruth nos enseña que en la vida siempre habrá daños colaterales. ¿Qué significan los daños colaterales? Que muchas veces tomamos decisiones en la vida que no solamente me afectan a mí, terminan afectando a todo mi entorno. No es que yo busqué eso, pero así sucedió. Equivocadamente los seres humanos creemos que somos una isla. Yo hago con mi vida lo que quiero. No, vos no hacés con tu vida lo que querés. Lo que vos hacés afecta a mucha gente, para bien o para mal. Y el libro de Ruth justamente nos enseña esto. Elimelec decide emigrar. Ahora, esta decisión de mudarse de Belén, ahora miren qué contraste, ¿no? Porque Belén significa casa de pan, y en la casa de pan no había pan. Y como en Belén no había pan, deciden emigrar. Y dice la Biblia que por esa decisión que él toma, trajo daño para él, para Noemí y para sus hijos. Queridos, cada vez que nosotros tomamos una decisión, tenemos que pensar en los daños colaterales que los demás pueden sufrir por nosotros. Moab era un pueblo maldecido. Fue uno de los pueblos que se negó a ayudar a Israel cuando Israel estaba saliendo de Egipto. Hoy es donde encontramos la nación de Jordania. Moab era un lugar donde se practicaba la adivinación.
donde se menospreciaba el nombre de Jehová. Se invocaba sobre todo la adoración al dios Quemos, donde la gente ofrecía a sus bebés en holocausto, bajo las llamas. Un lugar donde había una depravación total. Moab era el lugar donde juntaba todas las I. Cuando una nación o un pueblo junta todas las I, está listo. Iniquidad, injusticia, impiedad, inmoralidad. Elimelech lleva a su familia a ese lugar. Estaban lejos del pueblo de Dios, estaban lejos de la palabra del Señor, pero por sobre todas las cosas estaban lejos de la presencia del Señor. Queridos, yo quiero decirles algo muy importante en esta mañana. Cada vez que nosotros tomamos la decisión de alejarnos de la palabra del Señor, de la presencia del Señor, del pueblo del Señor, habrá daños colaterales. No siempre irme a otro lugar es la mejor opción. A veces hay gente que dice, a mí me hace falta irme de vacaciones y salir de este lugar. Hay gente que cree que el problema de sus vidas es Ramírez. Hay gente que cree que el problema de sus vidas es Crespo. El problema sos vos adentro. No importa el lugar geográfico donde estés. No importa si al lugar que vas es más cómodo o próspero. La pregunta es si el lugar a donde voy a cumplir el propósito y el llamado del Señor. Muchas veces equivocadamente creemos que la solución a mis problemas está en otro lugar, cuando la solución a mis problemas está en la presencia del Señor Jesucristo. Nuestra esperanza, querido, no está en un mejor lugar geográfico. Nuestra esperanza, podemos leer esta frase todo, nuestra esperanza no está en otro lugar más que en nuestro Señor Jesucristo. Dijo Ruth 1:6, dice, Noemí decidió. Un capítulo mejor en la vida empieza con una decisión. Todos juntos decimos, Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras. Porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. Ahora, una decisión del papá de familia alejó a toda la familia del Señor. Hace poquito hablaba con un muchacho y me dijo, un día mi papá llegó enojado de la iglesia. Se había agarrado con el pastor. Y dijo, no vamos más a la iglesia. Dice, 10 años estuvimos sin ir a la iglesia. Fueron los 10 años más oscuros de nuestra familia. Vieron que a veces tomamos decisiones en caliente y no nos damos cuenta de los daños colaterales que a veces sufren los demás por nuestras decisiones. Ahora, de la misma manera que una decisión alejó a la familia del pueblo de Dios, del propósito del Señor, una decisión de mamá, por eso son tan importantes las mujeres. Porque muchas veces las mujeres cumplen el rol que los padres tienen que cumplir. Y se ponen a cuesta la vida espiritual de su familia. Dice Noemí, así como una decisión nos alejó de Belén, yo voy a decidir regresar a Belén. Voy a regresar a nuestro propósito. Queridos, un mejor capítulo en tu vida está a una decisión de distancia. Está en tus manos y en las mías poder escribir un mejor capítulo. Miren, la Biblia nos habla del hijo pródigo. Un muchacho que un día se rebeló contra el papá.
Y le dijo: viejo, dame la plata que me pertenece, yo me voy. Y gastó la guita con mujeres y en fiesta, hasta que la guita un día se acabó. Y dice la Biblia, y un día el hijo decidió volver. Un mejor capítulo empieza con una buena decisión. Y esa buena decisión al hijo lo libró de seguir metido en una situación de dolor, de tristeza, de miseria. Cambió ese capítulo de desorden en su vida, de vicios que estaba viviendo. Una decisión. Dejemos de echarle la culpa de lo que nos pasa a los demás. Hagamos una evaluación honesta de nosotros y decidamos cambiar. Queridos, Noemí no solamente estaba emocionada, porque muchas veces vengo a la iglesia, escucho la palabra y me emociono. No solamente tenía un deseo, un sentimiento, dice la palabra, tomó una decisión. Noemí dijo: yo no tomé la decisión de irme de Belén, pero voy a tomar la decisión de volver a la casa del Señor. Aristóteles dijo hace muchos años: todo lo que yo pienso determina lo que yo siento. La Biblia lo dice, somos la suma de nuestros pensamientos. Mis pensamientos determinan mis sentimientos determinan mis acciones. La suma de mis acciones crean hábitos. Esos hábitos que yo tengo en la vida forjan mi carácter, pero terminan decidiendo mi destino. Lo que pienso determina lo que siento determina cómo actúo. Mis acciones crean hábitos, mis hábitos forjan carácter, y ese carácter me lleva a un destino. Muchos de nosotros hemos sufrido daños colaterales por cosas que nosotros no hicimos. Vos decís: a esta la ligué de rebote. Mi viejo creyó que era el negocio de su vida y nos embaucó a todos en un desorden financiero del cual no podemos salir. Muchos de nosotros hemos sufrido daños colaterales por decisiones que tomaron otros. Pero queridos, siempre podemos tomar nosotros la decisión correcta. Debemos plantarnos en nuestras familias y romper ese patrón de conducta negativo. Hay hogares que por años y por generaciones se administró mal el dinero. Por lo tanto, hay pobreza. Hay hogares que por años se instauró como normal las peleas. Y resulta que si en un día no gritamos y no nos decimos barbaridades, parece que algo faltó. ¿Y por qué ya se va muriendo el amor? ¿Y por qué una pareja que pelea todos los días? Es imposible que el amor florezca. Pero estamos a una decisión de cambiar la atmósfera de casa. Basta de discusiones, basta de gritos. La palabra de Dios dice: aléjense del enojo, de la gritería, de las malas palabras, aléjense. Estoy en una decisión de distancia. Cambien la atmósfera, que sus hijos se sientan seguros, se sientan contenidos, se sientan protegidos, se sientan afirmados. En casa me quieren, en casa me apoyan, en casa tengo un lugar donde me siento cómodo y seguro. Tenemos que tomar la decisión de cortar con la mentira. Basta de mentiras en nuestra casa. Vamos a vivir como hijos de Dios que andan en la verdad, que practican la verdad y que viven la verdad.
No me dicen amén a eso. Queridos, pudimos tomar una mala decisión en el pasado, pero no debo quedarme ahí. Tengo el compromiso con el Señor de escribir un capítulo mejor. Hoy estoy donde estoy por la suma de decisiones que tomé el día de ayer. Mañana estaré en el lugar que me corresponda por las decisiones que estoy tomando hoy. Para escribir un mejor capítulo en la vida, debo tomar mejores decisiones. Todos juntos decimos, para escribir un capítulo, debo tomar mejores decisiones. Un mejor capítulo, debo tomar mejores decisiones. ¿Amén? ¿Decimos a esto? Amén. Mis decisiones traen efectos colaterales. Muchas personas son bendecidas y otras personas muchas veces son maldecidas por causa mía. Pero para escribir un mejor capítulo siempre, siempre empieza en Belén. Punto 2. Un mejor capítulo en la vida siempre empieza en Belén. Dijo Noemí, vamos a regresar a Belén. Vamos a regresar a la casa de pan. El pan, un elemento básico en nuestras familias, en nuestras mesas. En las mesas judías era un elemento fundamental, pero no solamente en la mesa judía, en el templo era un elemento fundamental, porque estaba el pan de la propiciación. ¿Qué era el pan de la propiciación? Era el pan de la misericordia, era el pan de la presencia del Señor, era un lugar de comunión, de alimento, de sustento. Queridos, faltan 2 meses y medio para que termine este año. Es tiempo de que regreses a Belén. Es tiempo de que regreses a la palabra del Señor. Es tiempo que regresemos a la oración. Es tiempo que volvamos a congregar. No hay capítulo mejor posible si no vuelvo a Belén, a casa de pan. Miren, los tiempos difíciles en la vida son muy reveladores de lo que verdaderamente hay en nuestro interior. A veces escuchamos expresiones como, esta persona saca lo peor de mí. No, esa persona no saca lo peor de vos. Esa persona revela lo que verdaderamente hay en tu corazón. Una pareja se conoce verdaderamente en el divorcio. Ahí sale. A los hermanos, ¿dónde se los conoce? Cuando hay que repartir una herencia. Quedó una olla a presión y hay 3 hermanos. Está molito. Uno agarra la tapa, otro el gancho, y son capaces de perder una amistad de años por una olla. No hace mucho me contaron de que había una familia dividida por un acolchado. Hay que ser avaro para pelearse por un acolchado. En realidad que los momentos difíciles revelan lo que son. Una crisis revela cómo son los socios realmente. Los hijos demuestran lo que son en la vejez de sus padres. Los amigos verdaderos los descubrís en las dificultades. Y a un cristiano verdadero lo conoces cuando anda en la mala. Los tiempos difíciles son reveladores de lo que hay en el interior. Muchas veces, cuando estamos pasando la severa hambre que había en Moab, nosotros, en lugar de quedarnos donde hay alimento, en la presencia del Señor, con el pueblo del Señor, me mudo a Moab. ¿Saben que en la Biblia Moab
es comparada a Sodoma y a Gomorra. El nivel de depravación que vivía en este pueblo, ahí Elimelech llevó su familia a vivir. El diablo siempre te promete un banquete, pero te termina dando migajas. El diablo siempre te promete. ¿Viste cuando vas a esas fiestas que pagaste una suma importante por la tarjeta y te dieron un sanguchito de mila y una empanada de copetí? Y decís, yo pagué para comer bien. Y apenas agarraste un sanguchito en el aire que lo cazaste. El diablo siempre te promete un banquete. El diablo te va a cobrar una tarjeta bien suculenta. Queridos, la vida en Belén puede ser difícil, pero la vida en Moab es devastadora. Nunca permitas que un capítulo difícil de tu vida te aleje de la casa de pan. Nunca permitas que un capítulo triste, angustiante, te aparte de la presencia del Señor. Tu peor día con Dios es mejor que tu mejor día sin el Señor. Ahora, no es suficiente regresar a Belén. Hay que dejar el espíritu de Moab adentro, afuera, detrás. Porque saben que hay mucha gente que un día decide regresar al Señor, regresar a su casa, regresar a su palabra, regresar al pueblo del Señor, pero viene con las mañas que aprendió en Moab. El pueblo judío estuvo muchísimos años esclavo en Egipto, y cuando fueron liberados por Moisés, estaban en el desierto y decían, ¿cómo extrañamos los puerros? ¿Te acordás la cebolla que comían? Pero, necios, estaban esclavos, laburaban 20 horas por día, y te acordás de la cebolla. Hay que dejar el pasado atrás si yo quiero escribir un capítulo mejor. Tengo que dejar el pecado atrás. Porque hay gente que vuelve al Señor, pero se nota en sus expresiones el espíritu de Moab. Piensan como los de Moab, como los que no tienen al Señor. Hablan como los que no conocen a Cristo. Oran a la mañana, Señor, bendecime, cubrime, pero se están todo el día quejando de todo. Y el espíritu de Moab se nota en la forma de hablar, en los chistes que uno hace, en los comentarios que hace. Queridos, hay que escribir un nuevo capítulo. Somos responsables cada uno de los que estamos aquí de escribir un mejor capítulo. Belén fue el lugar del nacimiento de nuestro Señor. Queridos, Belén, cuando uno regresa al Señor, cuando uno regresa a su palabra, cuando uno regresa a la oración, cuando uno regresa a la presencia, vuelven a nacer los sueños, esos buenos sueños que teníamos, esos sueños que tienen que volver a nacer, esas palabras y esas promesas que se tienen que cumplir. Termino en esta mañana diciendo que para escribir un buen capítulo, un mejor capítulo, no solamente tengo que tomar una decisión, no solamente tengo que volver a Belén, a casa de pan, tenemos que aprender a dejar atrás el pasado. Todos juntos repetimos esta frase: un nuevo capítulo en la vida empieza dejando atrás el pasado. Dice Ruth capítulo 1 que Noemí vuelve a Belén, pero no vuelve bien. Entra al pueblo y le dice a la gente: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Mara significa amargura.
Dice, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas. No, tan llena no te fuiste porque había un hambre terrible. Fíjense cómo cuando uno no tiene la actitud correcta, distorsiona la perspectiva que tiene de la vida. Me fui con las manos llenas. Quizás lo decía porque se fue con hijos y con marido. Pero Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue. Como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth la moabita. Cuando llegaron a Belén, todos juntos decimos, comenzaba la cosecha de cebada. Es muy importante esta frase final. Porque el capítulo comienza diciendo que el hambre era terrible. Pero el capítulo 1 termina con una gran noticia. Comenzaba la cosecha de cebada. Si yo quiero escribir un mejor capítulo en mi vida, tengo que entender que lo que estoy viviendo no es permanente. Hoy estamos en la estación de la primavera. Pronto la primavera pasará. Pasaremos a ese veranito tan hermoso que tenemos en Santa Fe, de 52 grados a la sombra. Esta temporada que estás viviendo en tu vida va a pasar. Va a pasar. Vendrá un nuevo capítulo. La estación no es para siempre. Pero para ello necesito pasar página. ¿Se acuerdan de ese juego que había pasapágina? Muchos se resisten y se aferran al pasado. Y convierten una estación temporal en una residencia permanente. Lo que tendría que ser algo temporal, ellos lo convierten porque se aferran, no lo quieren soltar. Fíjense lo que estaba pasando con Noemí. El capítulo 1 termina con una gran noticia. Comenzaba la cosecha de cebada. Sin embargo, Noemí seguía anclada al dolor de su pasado. No me llamen más Noemí, ahora soy la amargada. Ahora estoy anclada a mi dolor, estoy abatida, no tengo fe. Queridos, si no estamos dispuestos a pasar página, el dolor va a continuar. Todos queremos y necesitamos un capítulo de cosecha. Amén. Todos queremos un capítulo de cosecha en la vida. Ahora, no solamente es necesario tomar una buena decisión, es también necesario un cambio de actitud. Actitud. Fíjense que Noemí había cambiado de geografía. Ya no estaba más en Moab, ahora estaba en Belén, pero estaba con la misma actitud que estaba en Moab. Estaba amargada. Queridos, si queremos un mejor capítulo en nuestras vidas, no solamente hay que cambiar la geografía muchas veces, hay que cambiarlo de adentro porque seguimos manteniendo los mismos demonios, el mismo espíritu de víctima, la actitud de derrota, la mentalidad de fracaso. Vivimos amargados todo el tiempo. Creemos que el dolor que estamos viviendo hoy no nos va a dejar nunca. Y queridos, no sacaremos provecho del tiempo nuevo de cosecha si no cambiamos de actitud. Decimos todos juntos. No solo es necesario tomar una buena decisión, sino que es necesario un cambio de actitud. De nada vale cambiar de lugar si no cambio mi corazón. Miren, hay personas que les encanta volver al pasado una y otra vez. Hay madres que siguen hablando de lo que le pasó a sus hijos hace 10 años. ¿Y saben por qué no van para adelante?
¿Saben por qué no progresan? ¿Saben por qué no pueden escribir un capítulo mejor? Porque viven anclados al pasado. Viven hablando de sus tristezas, de sus penas, de sus desdichas. Porque hay mucha gente que le encanta el drama y la novela. Y hay mucha gente, muchos cristianos, que les gusta dar lástima. Queridos, dejemos de hablar de lo que pasó en Moab. Tomemos la decisión firme de que hay relaciones con las cuales no podemos volver a estar. Nos hicieron mal. Nos alejaron del Señor. Hay gente que tiene que entender que hay conversaciones que ya no podemos tener. Hay amistades que no podemos volver a frecuentar. Hay lugares que no debemos volver a pisar. Tenemos que tener fe para dejar atrás lo viejo y recibir lo nuevo del Señor. El enemigo nos quiere engañar. El enemigo nos quiere decir, mirá, conformate con lo que tenés hoy, no vas a estar mejor. Estas son las migajas que tenés que recibir y no vas a recibir nada. No te conformes con lo que el enemigo te venga a mentir. Queremos escribir un capítulo mejor en nuestras vidas. Amén. Empieza con una decisión. Decimos todos juntos, decisión, decisión. Amén, Señor, decisión. Pero sigue volviendo a la fuente. Volviendo a Belén, a la palabra del Señor. Volviendo al pueblo del Señor. No hay un capítulo mejor si no vuelvo a Belén. Pero no puedo escribir un capítulo mejor si sigo aferrado al pasado. Esta mañana veníamos hablando con Susi. Decíamos, Señor, haznos personas que no drenen la energía de otros, sino que llenen el tanque emocional de otros. Viste que vos hablas con personas que vos tenés poca energía y te drenaron. La poca energía que tenías te la sacaron. Y vos decís, pero ¿por qué me siento así? Y porque estuviste con fulanito, con fulanita que te sacó lo poco que tenías. Decís, Señor, yo no quiero ser de alguien que drene, sino alguien que llene el tanque emocional de los demás. Señor, ayúdame a tomar decisiones sabias que traigan bendición no solamente a mí, a mi familia, que mi familia en el día de mañana, cuando yo no esté, se pueda parar y diga, dejé un legado, no de amor al dinero, de amor al Señor. Estoy contento porque están mis suegros acá. Está la mamá de Susi, mi suegro. Le damos un aplauso a ellos. Ellos iniciaron esta obra hace muchos años con otros muchos hermanos de aquí. Y tanto Miguel como Elisa nos han dejado un legado de fe, de amor al Señor. No hay un día que ellos no estén pensando en los demás. A veces lo retamos mucho, porque piensan mucho más en los demás que en ellos. Pero nos han dejado un legado de amor al Señor. Y creo que el mejor legado que uno le puede dejar a los hijos es que los hijos se puedan parar y mirar para atrás y decir, mi viejo y mi vieja no fueron hombres perfectos ni mujeres perfectas, pero amaron al Señor con todo el corazón. Amén. Vamos a orar en esta mañana.